Buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a este último día del Seminario de Propiedad Intelectual, organizado por el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP. El día de hoy nos va a acompañar como expositora de este último día la doctora Fiorella Gagliardo Illingworth. Ella es abogada especializada con 10 años de trayectoria en propiedad intelectual. Obtuvo su título de Derecho en el año 2019 y desde entonces ha estado trabajando en el estudio jurídico CreaLegis, despacho legal reconocido en el campo de la propiedad intelectual. Fiorella ha desarrollado habilidades sólidas en el ámbito legal, con experiencia en conformación de activos intangibles, auditorías, propiedad industrial, derecho de autor, conexos y patentes. Eh, Quería con esto darle la bienvenida a la doctora Fiorella Gagliardo y también recordarles que para que podamos hacer como todos los días el registro de su asistencia en el link que vamos a poner en el chat. Asimismo, a través de este medio podrán hacer las preguntas que consideren pertinentes y Fiorella nos las irá solventando en el transcurso de su exposición. Muchas gracias por estar aquí, Fiorella, y bienvenida. Muchísimas gracias, mucho gusto con todos. Bueno, muchísimas gracias por la breve introducción. Como podrán ver, yo le voy a dar la continuidad y la finalidad a las charlas que ha dado la abogada María Gabriela Campoverde, con quien he trabajado los últimos 5 años. Entonces, empecemos. Voy a compartir pantalla en este momento y voy a parar mi video para que no se me lague ni se me quede cortada la charla. El día de hoy vamos a conocimientos, tradiciones y expresiones culturales. No estoy seguro si la abogada María Gabriela Campoverde pudo entrar un poco a detalle de lo que iban a conocer el día de hoy, pero vamos a ir viendo poco a poco. Una breve definición de los conocimientos ancestrales y expresiones culturales son todos aquellos conocimientos colectivos como prácticas, modelos, métodos, experiencias, capacidades, signos, símbolos propios de pueblos, nacionalidades y comunidades que forman parte de su acervo cultural. Vamos a ver ejemplos más adelante, pero uno de ellos puede ser las comunidades indígenas y han sido desarrollados, actualizados y transmitidos de generación en generación. Son conocimientos tradicionales, entre otros, los saberes ancestrales y locales, y es el componente intangible asociado a los recursos genéticos y las expresiones culturales tradicionales. Estos conocimientos tradicionales pueden referirse a aspectos ecológicos, climáticos, agrícolas, medicinales, artísticos, artesanales. Aquí una gran mención a la parte artística y artesanal, que es lo que nos concierne comúnmente en la parte de propiedad intelectual, pesqueros, de caza, entre otros. Estos que han sido desarrollados, como ya les he comentado, de generación en generación y a partir de la estrecha relación que tienen las personas que viven en el territorio, en determinado territorio, y la naturaleza. El reconocimiento y la protección de los derechos colectivos sobre el componente intangible y las expresiones culturales tradicionales son complementarios a las normas sobre accesos a recursos genéticos, patrimonio cultural y otras relacionadas. Son una parte derivada de la propiedad intelectual y se protegen como tales. El espíritu del ejercicio de estos derechos es preservar y perpetuar los conocimientos tradicionales de las comunidades, pueblos, nacionalidades y comunas, procurando su expansión y protegiéndolos de la apropiación comercial ilegítima. Más que nada, aquí quisiera recalcar que lo que se trata de hacer es que estos conocimientos, estas expresiones de las comunidades, de los pueblos, de los cuales tenemos varios aquí en Ecuador, continúen y se protejan y se sigan manteniendo tal y como fueron creados y como se conocen hoy en día, y protegerlos de que ninguna parte, ningún tercero los explote o se apropie de ellos de manera ilegítima. Como la abogada María Gabriela les ha comentado anteriormente, hay distintas formas de proteger nuestros activos intangibles y nuestra propiedad intelectual. Entonces, aquí lo que queremos
recalcar es que para que no exista esta apropiación comercial ilegítima, existen estas numerosas formas que les ha compartido la abogada María Gabriela anteriormente de cómo protegerlas y cómo perpetuar y que sigan en el tiempo y continúen expandiéndose. Las expresiones culturales tradicionales, normalmente conocidas con la abreviatura ST, pueden considerarse como formas de expresión de la cultura tradicional, lo que conocemos hoy en día. Forman parte de la identidad y el patrimonio de una comunidad tradicional o indígena y se transmiten de generación en generación. Incluyen muchísimas cosas que hoy vemos en noticias, vemos cuando se realizan festivales tradicionales, muchas veces comparten videos o comparten imágenes de lo que realizan dentro de estos festivales y dentro de estas comunidades, como por ejemplo las danzas tradicionales, las canciones que hay en ciertos territorios, las artesanías que se venden en ciertas comunidades y ciertos lugares que conocemos, como por ejemplo Gualaceo, o cuando vamos a Loja o vamos a ver artesanías como los tejidos tradicionales, los diseños, las ceremonias, los cuentos y que nos han ido contando a lo largo, no recuerdo muy bien ahorita un cuento que hay en Ecuador, creo que es uno de una iglesia, pero por ejemplo eso es considerado una expresión cultural tradicional. Otras expresiones artísticas y culturales que lo consideramos tradicional. Y normalmente estas expresiones culturales es lo que se conoce como el folclore. El folclore eh, conocido aquí en Ecuador, como ya les he mencionado anteriormente, existen muchísimas expresiones que hoy en día ustedes de hecho lo conocen. Si tienen algún ejemplo o algo, lo pueden dejar en el chat para poder irlo revisando. Los CTs, o los conocimientos tradicionales o las expresiones culturales, son parte integrante de la identidad cultural y social de sus comunidades. Es lo que lo forma, es realmente lo que los vuelve esta comunidad, esta expresión, esta tradición que se van pasando de generación en generación y pueden generar oportunidades económicas y desempeñar un papel fundamental para el desarrollo de la comunidad. ¿Cómo? A través de la protección de la propiedad intelectual pueden generar este activo económico, pueden generar, lucrarse de aquellas expresiones tradicionales, expresiones culturales de manera apropiada y que también les sirva a esta comunidad para que siga creciendo. En conjunto, el conocimiento tradicional y las expresiones culturales pueden conformar lo que se denomina un patrimonio cultural inmaterial. Ya conocemos que los activos intangibles, como las marcas, los derechos de autor, eh, canciones, obras, libros, etcétera, esos son los activos intangibles. Aquí lo podemos denominar como un patrimonio cultural inmaterial. Y se define como los usos, representaciones, las expresiones, los conocimientos, técnicas junto con los instrumentos, objetos y artefactos y todo lo que utilizan ellos para poder realizar estas representaciones. Espacios culturales que son inherentes a las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante del patrimonio cultural. Esto está reconocido en la Convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial adoptado en el año 2003. Tenemos un poco más acá los conocimientos tradicionales es, para ahondar un poco, es esta sabiduría, esta experiencia, estas aptitudes, estas prácticas que se desarrollan y mantienen y se transmiten en el seno de una comunidad y que a menudo siempre forman parte de esta identidad cultural y espiritual. Cuando digo identidad cultural y espiritual es lo que ya había comentado antes, los ejemplos de las danzas, de las ceremonias, de las canciones, de los cuentos. No, aún no existe quizás una definición internacional, a nivel internacional, aceptada para los conocimientos tradicionales, pero se puede decir que los conocimientos tradicionales engloban
específicamente en la actividad intelectual en un contexto tradicional que incluye la experiencia, la práctica y, y las expresiones tradicionales de un territorio específico, como ya les había comentado. Los conocimientos tradicionales, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pueden recibir protección de como patentes de forma como patrimonio cultural inmaterial, como aquí lo dice. Pueden recibir protección como mediante las patentes, las marcas, indicaciones geográficas y también como secretos comerciales o información confidencial no divulgada. Sin embargo, lo que sí debemos recalcar es que los conocimientos tienen estas raíces antiguas y normalmente suelen transmitirse vía oral. Uno va a un pueblo y les cuentan qué es lo común, qué es lo tradicional que existe en este pueblo. Nuevamente, si vamos a Gualaceo, vemos las artesanías, nos dicen en este pueblito sucedió esto de aquí, en esta comunidad indígena realizan tradicionalmente estas ceremonias o tienen un día en el cual celebran determinado dios o determinada o algo en específico. Entonces, suelen transmitirse de boca en boca. Por ejemplo, aquí tenemos un diseño tradicional que puede considerarse una expresión cultural, un conocimiento ancestral y tradicional. Y lo hemos visto, puedo decir que todos hemos visitado ciertos rincones de Ecuador y hemos conocido y hemos visto cómo desarrollan estos tejidos, cómo desarrollan estos diseños. Y podemos ver que es un señor mayor que probablemente y muy seguro y muy acertadamente ha recibido como este conocimiento de cómo realizar este tejido a través de generaciones. Probablemente a él se lo enseñó su padre y a su padre se lo enseñó su abuelo y así él continúa esta tradición que va a perpetuar en el tiempo. Se reconocen los derechos colectivos de los legítimos poseedores sobre sus conocimientos tradicionales. Estos derechos, es decir, el derecho colectivo, lo que se va a proteger, son imprescriptibles, quiere decir que no mueren en el tiempo, son inalienables e inembargables, nadie se los puede quitar, y forman parte de la identidad cultural de sus legítimos poseedores. Legítimos poseedores sería el legítimo dueño de este conocimiento ancestral. La protección de estos conocimientos se hará de acuerdo a sus propias costumbres, instituciones y prácticas culturales. La Constitución y los tratados internacionales a los cuales Ecuador está adherido, que rigen la materia, coadyuvando el fortalecimiento de sus estructuras tradicionales internas. Nosotros tenemos la ley vigente en propiedad intelectual, que es el Código Orgánico de la Economía Social, de Creatividad, Conocimientos e Innovación, comúnmente conocido como el CUECIP, pero también estamos adheridos al Tratado Internacional de París, que también nos rige, y somos parte de la comunidad andina. Entonces también nos adherimos a la ley de la comunidad andina, que es la Ley 486. Bajo esta forma de protección, los legítimos poseedores tienen, entre otros, derecho a mantener, fomentar, gestionar, enriquecer, proteger, controlar, innovar y desarrollar sus conocimientos ancestrales conforme a sus usos, prácticas, costumbres, instituciones y tradiciones, y así también impedir o detener el acceso, uso y aprovechamiento indebido de estos conocimientos. Un ejemplo de esto que podemos ver, no sé si ustedes también lo han visto, dejen en los comentarios si lo han podido ver en algún lugar, muchas veces utilizan diseños que son costumbres y son conocimientos tradicionales, los utilizan hoy en día en prendas que no les dan el reconocimiento debido a quienes realizan estos diseños, a quienes son los verdaderos autores de ellos. O también si existen ciertas marcas o ciertas empresas que sí utilizan los diseños y les dan una porción de las ganancias a quienes desarrollan los diseños que utilizan en sus prendas.
El reconocimiento de los derechos sobre los conocimientos tradicionales incluye la expresión de su cultura o práctica, es decir, lo que realizan, así como la capacidad de nombrar al conocimiento tradicional y de que esta denominación se mantenga en los productos derivados que puedan generarse del mismo. Nuevamente, un ejemplo muy grande son los sombreros de Pajatuquilla, los diseños no recuerdo cuál es la ciudad, pero lo podemos ver en Cuenca, que puedan generarse del mismo. Ejemplo, hay un producto que hace como una expresión de su cultura o de su práctica porque es inherente a ese territorio, es específico a ese territorio. La capacidad de nombrar a sus conocimientos también implica la capacidad de oponerse. ¿Alguien comentó algo? Montecristi, correcto, sí, muy bien. Implica la capacidad de oponerse al registro de denominaciones propias de pueblos y nacionalidades por terceros, quienes de ser el caso deberán contar obligatoriamente con el consentimiento previo, libre e informado de sus legítimos poseedores, dentro del cual se establecerá esta repartición justa y equitativa de los beneficios monetarios y no monetarios que les comentaba. Para impedir que esto suceda, por eso es que se protegen estos conocimientos, como ya lo vamos a ver, pero sí existe este aprovechamiento y en Ecuador lo vemos bastante, el sombrero de paja toquilla de Montecristi, los diseños que comentaba, sí existe esta apropiación injusta y que no les da estas ganancias, estos beneficios monetarios, ese reconocimiento de su territorio a las personas que viven en ellos. Esperen un momentito que se... Ay, perdón, no sabía cómo quitar el mute. Ok, ¿cómo protegemos estos conocimientos tradicionales y las expresiones culturales? En las formas tangibles, lo que podemos tocar de las expresiones culturales tradicionales son la indumentaria, las obras de arte, pinturas, dibujos, los diseños que vimos en la tela, esculturas. Las esculturas es algo muy conocido aquí en Ecuador. La alfarería también, ebanistería, la joyería que vemos, cestería, tejidos y tapices también. El paño de Gualaceo es uno de ellos. Las artesanías, obras arquitectónicas tradicionales, instrumentos musicales que son país indígena o una comunidad eh, en otras ciudades, y de labranza, caza y pesca ancestral. Antiguamente utilizaban instrumentos y desarrollaban instrumentos específicos para realizar caza y pesca en Ecuador, cuando no existía las facilidades que tenemos hoy en día, pero ciertas comunidades todavía lo mantienen y lo siguen perpetuando a través del tiempo. Nuevamente, algo pasa. Disculpen un momento. Ok, ¿pueden ver que estoy compartiendo pantalla o no? No, Algo sucede, permítanme un momento. Ok, aquí está. El reconocimiento de los derechos colectivos de los legítimos poseedores de estas comunidades
sobre sus conocimientos tradicionales no está sujeto a una formalidad o registro alguno para efectos de garantizar su protección, vigencia y ejercicio, aunque sí lo pueden realizar, ya que este radica en la legitimidad del ámbito comunitario, radica de la perpetuidad en el tiempo, pero sí existen formas en que pueden protegerlos. Por ejemplo, tenemos el depósito voluntario, que es uno de los más recomendados. Esto es lo que se conoce hoy en día como un depósito de un secreto comercial. Los legítimos poseedores podrán realizar un depósito de sus conocimientos tradicionales ante la autoridad competente en el SENADI, y aparte de eso se realiza una escritura en notaría que va acompañada a este depósito para que para que tenga todas para que sea lo más formal posible. Este depósito podrá ser de carácter confidencial y restringido al público a pedido de los legítimos poseedores. ¿Cómo se hace esto? Se guarda en un sobre cerrado que nadie puede abrir, un pendrive o un disco, un CD, con toda la información que va a ser considerada como un depósito de información confidencial. Se entrega este sobre cerrado. El objetivo de este depósito es evitar que se dé a la luz, que salga al público estas apropiaciones ilegítimas de dicho acervo cognitivo, de dichas tradiciones o de lo que sea que hayan puesto dentro de ese depósito. Así también, este depósito va a servir como un medio de verificación para el reconocimiento de los derechos colectivos sobre estos conocimientos tradicionales que pueden ser infringidos en cualquier solicitud de derecho de propiedad intelectual. Entonces, ¿qué pasa? Si este depósito que se realiza no otorga al depositario ninguna autorización de concesión de uso y acceso para terceros, sin la autorización expresa de los legítimos poseedores. ¿Y qué es lo que sucede? Si alguien quiere utilizar estos conocimientos tradicionales que han sido puestos como un depósito, han sido llevados al SENADI con sobre cerrado, si alguien los llegase a utilizar, se puede abrir este depósito y se puede verificar que existe alguien que ha realizado este depósito y que está haciendo una apropiación indebida de ellos. Siguiente. Acceso, uso y aprovechamientos indebidos. El ejercicio de los derechos colectivos sobre los conocimientos tradicionales son exclusivos de los legítimos dueños, y a través de las medidas de observancia que se encuentran dentro del COESI, el Código Orgánico de la Economía Social que les comentaba, existen estas medidas de observancia y más normativa aplicable, como la Ley de la Comunidad Andina y los tratados internacionales, que pueden impedir el acceso, uso o aprovechamiento indebido por terceros no autorizados. Se puede impedir que otros exploten sin autorización su cultura y sus conocimientos tradicionales, y también realzar el valor económico de los productos y servicios que su comunidad crea en el marco de su cultura tradicional. ¿Cómo podemos darle valor económico a la cultura tradicional? La venta de las artesanías, la venta de las esculturas, la venta de los pañuelos, la venta y comercialización de todas esas joyas que vemos, abanicos, piezas que vayan desarrollando y que son de acuerdo a sus tradiciones. Los legítimos poseedores, de conformidad con sus normas consuetudinarias, instituciones de representación legítima y legalmente constituidas, porque pueden constituir instituciones que protegen y, por ejemplo, una comunidad constituye una institución para que vele y proteja sus expresiones culturales. Entonces ellos son los representantes de estos conocimientos. Mediante mecanismos participativos, tienen la facultad exclusiva de autorizar a un tercero de forma libre, expresa e informada el acceso, uso y aprovechamiento de sus conocimientos tradicionales, pero tiene que haber este consentimiento, tiene que haber esta aceptación de parte de la comunidad que diga, ok, puedes utilizar mis conocimientos ancestrales, mis expresiones culturales, para que puedan tener acceso a ella y no haya este aprovechamiento
que vemos hoy en día, y estas comunidades no resultan, eh, no tienen este beneficio económico, ni se llegan a enterar muchas veces que están utilizando sus diseños o que están vendiendo sus esculturas o que las están reproduciendo, las esculturas tradicionales, no se llegan a enterar. Entonces, es muy importante que todos estemos informados de esto para evitar que suceda este aprovechamiento indebido e ilícito. Previo a obtener el consentimiento, existe un proceso para que el interesado en utilizar estos conocimientos pueda suministrar la suficiente información relativa a por qué lo va a utilizar, el propósito de esto, el objetivo, lo futuro es el conocimiento, no solo lo que piensa hacer ahorita, sino lo que en un futuro quizás vaya a realizar y vaya a crear, previendo las condiciones que permitan la justa y equitativa distribución de los beneficios obtenidos de dichos conocimientos. Nuevamente, la gente se entera que están utilizando los conocimientos y expresiones culturales. Entonces, esto de aquí que les estoy comentando es para que exista un conocimiento general y ellos estén informados de para qué van a ser utilizados esos conocimientos y expresiones culturales. Un ejemplo muy grande que vamos a ver ahorita son los festivales de arte y los riesgos relacionados con la propiedad intelectual. Nuevamente, si tienen ejemplos de festivales que han escuchado aquí en Ecuador que se realizan en distintas ciudades, pónganlo en los comentarios y lo vamos viendo posteriormente. Para estos festivales existe un diseño de estrategia de propiedad intelectual del evento. Existen innumerables, detrás de cámaras, existen innumerables formas y lleva una logística completa para que exista esta protección de la propiedad intelectual de los festivales que se realizan. Tenemos el Quito Fest, bienales, más festivales que sean de expresiones culturales, que se realicen dentro de alguna ciudad. Luego tenemos los artículos de promoción de origen como nueva fuente de ingresos, sensibilización del público sobre el patrimonio cultural y marca de origen Gualaceo. Por ejemplo, vamos a ver ahorita de los festivales y de lo que se realiza en Gualaceo, y los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación se enteran de este festival y de lo que se va a realizar para que lo puedan dar a conocer al público. Quiero regresar a la diapositiva anterior, pero no me permite. Aquí tenemos un ejemplo de gente vestida en el traje tradicional danzando en las calles de la ciudad durante la Bajada de la Virgen de las Nieves, un festival conocido que es de Santa Cruz de la Palma en las Islas Canarias. Aquí podemos ver distintos ejemplos de lo que pudiera ser una expresión cultural. Tenemos aquí la vestimenta. Por atrás podemos ver un tambor, quiere decir que existe música, danzas, la vestimenta como ya lo vemos, sombreros en la parte de atrás. Podemos ver la expresión cultural también en las canciones, la música, ya lo comenté. O sea, en esta foto podemos ver distintas tradiciones que se engloban en una comunidad específica. Y nuevamente, no solo en Ecuador, esto es un ejemplo de las Islas Canarias. Aquí tenemos a adultos vestidos con los trajes indígenas de los Estados Unidos danzando en el Festival Pow Wow de la Celebración de la Vida en el Parque del Monte Rushmore en Virginia Beach. Esto es un ejemplo también de expresión cultural. Nuevamente, aquí podemos ver muchísimas formas de protección. Tenemos la pieza que tiene en la cabeza, los tejidos que tiene, que son inherentes a su cultura, la danza que están realizando, o quizás no es danza, es un tipo de marcha o un tipo de expresión. Quizás existe, en la parte de atrás, no sé si en la parte de atrás del hombre pueden ver que también existe una mujer que tiene estos tejidos específicos y también tiene una pieza en la cabeza que es inherente a su cultura.
Esto es un gran ejemplo también de expresión cultural y tradicional. Aquí podemos ver una danza tradicional tailandesa en el festival de cohetes Boom Bang Phai. Esto es en Tailandia. ¿Qué vemos aquí? Vemos piezas que están utilizando para música. Ya sabemos que es una danza. Las piezas que tienen en la cabeza, la vestimenta, la danza, la música, el maquillaje, la forma de expresarse, todo esto forma parte de las expresiones culturales inherentes a ese territorio. Existe este festival llamado Woman the World's Festival. Este es un ejemplo de cómo un festival puede protegerse como activo intangible, como marca registrada. Y tenemos lo siguiente, el Festival Woman, ¿qué es? Es un festival que reúne y celebra una diversidad de formas de música, arte y danzas de países y culturas de todo el mundo. Ha sido realizado por primera vez en el Reino Unido en 1982, pero se ha organizado festivales en más de 20 países. En muchos de los países donde se organiza este festival, los organizadores, ¿qué hacen? Previamente han buscado la palabra woman, la han registrado como una marca que sea vinculada a estos festivales, pero también no solamente a festivales, que es la abogada María Gabriela Campoverde les debió haber comentado sobre las clases internacionales de NISA. Las clases internacionales de NISA protegen los productos y los servicios. Entonces, un festival puede estar protegido de distintas, como marca puede estar protegido en distintas clases internacionales. Entonces tenemos una marca de servicio que vendría a ser la clase internacional 41, que es la organización de eventos, educación y cultura. Entonces tenemos aquí una marca de servicio ya como festival. También que han buscado estos festivales, grabaciones, eso es un producto, eso es la clase internacional 9, publicaciones de artículos y artículos de promoción. Esto es una marca de servicio también en la clase internacional 35 que protege el marketing, protege la publicidad, protege la publicación de libros, la publicación de textos, también protege, por ejemplo, museos, todo lo que pueda ser parte o que salga o que sea un producto, un producto de este festival. Para esto, y es algo que quisiera recalcarlo bastante, hay que perder el miedo a la formalidad. Mucha gente no firma contratos, no tiene ciertas formalidades con otros, porque es algo que lo consideran algo serio, algo, nuevamente, valga la redundancia, algo formal. No quiero firmar un contrato porque es mucha cosa, es mucha formalidad. Pero existe esta necesidad de la firma de contratos. ¿Por qué? Porque con la firma de estos contratos y formalidades puedes obtener muchísimos beneficios y también es una forma de no perder, porque en estos contratos están detalladas en las cláusulas las formas en las que te puedes lucrar, las formas en las que pueden utilizar tus marcas, pueden utilizar tus conocimientos y las formas en las que no lo pueden utilizar. El tiempo que va a durar la licencia de estos conocimientos, es decir, la autorización de su uso, porque si no firmas el contrato, por ejemplo, puedes prestar tus conocimientos, puedes prestar tu marca, pero si no hay el contrato, ¿cómo haces para evitar que, si ya no quiero que la utilicen, ¿cómo haces para evitarlo? No hay esta formalidad, esta seriedad, algo al que te puedas agarrar y decir, ok, según mi contrato es hasta esta fecha, ya no puedes utilizarlo más. ¿Dónde están mis ganancias, mis regalías? Nuevamente, el beneficio económico de la formalidad de los contratos. Un par de avisos y advertencias. Nunca debemos asumir que está permitido copiar, grabar, filmar o adaptar las canciones, danzas, historias y artesanías que se exhiben. Nuevamente, como existe mucho desconocimiento de esto, hay gente que utiliza canciones que no les pertenecen, pero no saben si están protegidas mediante derechos de autor. Danzas que no saben si están protegidas mediante derecho de autor o depósito de información. Historias que pueden ser protegidas como derecho de autor de obra literaria. Y las artesanías que se exhiben también pueden ser protegidas mediante derecho de autor.
Entonces, no podemos asumir que porque está exhibido, porque está al frente de nosotros, podemos grabarlo, copiarlo y reproducirlo, o coger esa canción, esa melodía y adaptarla a algo que nosotros queremos o que nos sirva para nuestro objetivo. Si se respetan los derechos e intereses culturales de los creadores, se respeta también su labor creativa y medio de vida. ¿Por qué? Porque esto, lo que realizamos hoy en día, todo lo que vemos, es el medio de vida de muchísimas personas, que implica una labor enorme y grande detrás, que viene detrás para poder sacar un solo producto, una sola canción, estas danzas que vemos, las artesanías que venden. Detrás de esto viene no solo una historia, sino un gran esfuerzo para que ellos puedan sacar a la venta y lucrarse de sus creaciones. Unos ejemplos que tenemos, y déjenme revisar el chat. Por ejemplo, dice, ¿cómo registrar los conocimientos, formas, colores, diseños de un producto si los artesanos copian con facilidad? A la gente no le interesa si es original o no. Mientras más barato sea un producto y se parezca al original, mejor para ellos. Bueno, no debemos de pensar, bueno, lamentablemente sí, la cultura aquí en Ecuador es, mientras más barato sea un producto, mejor lo compro acá. Pero no está bien, no es ético. Debemos de comprar y darle ese beneficio económico a quienes realmente lo elaboraron. La forma, los diseños de un producto se protegen mediante el derecho de autor. Quizás hay artesanos, que no podemos decirle artesanos, copian ciertas cosas, pero no debería de ser así. Lamentablemente aquí en Ecuador debería, y eso es lo que tratamos de hacer, es que exista esta cultura de que el emprendimiento, de que las marcas, de que las creaciones se pueden proteger y uno se puede lucrar de ello, y no debemos de copiar y coger, y si encontramos algo que nos gusta, copiarlo y venderlo y decir, ah, ya, yo lo hice. No, no es así. Diablada pillareña declarada Patrimonio Cultural Intangible del Ecuador. Acá, no es una pregunta, ¿se podría registrar la Diablada de Pillaro cuando existe una similar en Bolivia? El de Carnaval de Oruro, homenaje a la Virgen del Socavón. Debemos de revisar la comunidad andina. Acá tenemos unos ejemplos. El nombre y logotipo del festival son marcas registradas y son propiedad y están administradas por el festival, por la institución que se creó para que vele los derechos. Es decir, no, las marcas pueden estar registradas a favor de una persona natural como también a favor de una persona jurídica. Entonces, quizás en este caso puede existir una persona jurídica que se constituyó para que maneje todos los derechos del festival, entre esos los activos intangibles. Para formular una consulta sobre la negociación de licencia hay que ponerse en contacto con el comité organizador del festival. Este ejemplo es un aviso de marca, es decir, podemos verlo en flyers o podemos verlo en las páginas web de ciertos festivales que se realizan. Entonces, este texto que vemos es un aviso de que la marca está registrada y es propiedad de tal institución, que no está permitido el uso no autorizado y que si lo quisieran utilizar, quisieran conseguir una autorización, deben de ponerse en contacto con ellos para poder firmar este contrato de licencia y que puedan con autorización utilizar lo que deseen. Acá tenemos un aviso de reserva del derecho de autor. Se puede poner la fecha y el nombre del festival o el nombre de la marca, todo, del derecho de autor, todos los derechos reservados. Esto les da un aviso a ellos de que no pueden utilizarlo sin su autorización. Y es más, si el dueño ve que alguien más lo está utilizando, puede utilizar formas, acciones extraprocesales o llegar hasta tutelas administrativas para evitar que exista un uso no autorizado. Acá tenemos los avisos sobre fotografías, grabaciones, filmaciones y publicaciones. Se pueden poner debajo de toda fotografía, de toda grabación, al final de un video o de una publicación de una revista, de un libro, lo siguiente. Respétense los derechos de propiedad intelectual al tomar fotografías, grabar y filmar. Está prohibido fotografiar, grabar, filmar, salvo para uso privado, personal y sin fines comerciales. Eso es lo importante, porque si es para tu uso privado, ok, te lo dejan pasar. Pero el fin comercial, aquí estamos hablando de que
si vas a fotografiar algo y lo vas a comercializar, lo vas a utilizar para lucrarte, eso está prohibido. Acá tenemos, está prohibido fotografiar, grabar, filmar, salvo que se indique expresamente en un cartel, aviso, advertencia o un anuncio. Acá tenemos el permiso para fotografiar, grabar, filmar, debe solicitarse al personal del festival. Debemos acercarnos a una persona y decirle, soy fotógrafo profesional, soy productor, quisiera poder filmar una parte y utilizarla para determinada publicación. ¿Cómo podemos conversar para poder obtener una Hay que autorización? deje la comida. Oye, ven, hija, dame viendo. ¿Perdón? No, ok, sigamos. Por ejemplo, aquí dice, no está permitido tomar fotografías con flash. Hay muchas cosas que no están permitidas que se fotografíen con flash porque el flash puede dañar ciertas cosas. No está permitido fotografiar, filmar, grabar contenido de índole sagrado o secreto o en el que figuren desnudos o se exhiban obras artísticas. Nuevamente, esto puede ser inherente a una comunidad indígena, inherente a un pueblo o un territorio, no solo aquí en Ecuador, sino también en otros países. No está permitido subir material a sitios de internet como YouTube, Facebook, Twitter y otros sitios de redes sociales. Esto aquí creo que lo hemos visto todos y más que nada hoy en día con la forma en la que las plataformas de redes sociales se manejan. Por ejemplo, no porque una imagen que esté en Pinterest, por ejemplo, díganmelo en los comentarios, todos conocemos lo que es Pinterest, es una base de fotografías, perdón, es una base de fotografías, pero porque está en Pinterest no quiere decir que es gratis o no quiere decir que podemos coger y utilizar esa imagen y ponerlas en publicaciones nuestras. No, esa imagen le pertenece a alguien que la ha subido a la plataforma y que mantiene los derechos de autor de la misma. Para todos los usos previstos, debe obtenerse la autorización de los artistas, intérpretes o ejecutantes, expositores, así como de los organizadores del festival antes de realizar cualquier fotografía, grabación y filmación. ¿Por qué ponen estas cosas? Es para evitar que de la nada alguien coja, tome una fotografía o una filmación y la saquen en un periódico, la saquen en una revista. ¿Dónde está la autorización del artista si es que de verdad se podían tomar las fotografías, si es que de verdad se podía filmar el evento o lo que estaba sucediendo en ese momento, en ese momento específico? No está permitido fotografiar, grabar, filmar con fines comerciales sin que se haya emitido a tal efecto un permiso o acreditación. Ese permiso o acreditación es una licencia o también quizás un contrato donde se detalle específicamente para qué va a ser utilizado y cuál es el beneficio económico que va a recibir la persona a la cual están fotografiando o la que está exponiendo sus cosas, exponiendo su música, sus danzas, sus obras literarias, obras de teatro, cuál es la ganancia que ellos van a tener. Acá tenemos avisos sobre las expresiones culturales tradicionales y los conocimientos tradicionales. En el festival se exhibe una diversidad de artes, pinturas corporales, si es que existen en esos festivales, tatuajes, danzas, música, muchísimos ejemplos de expresiones que pueden haber, ceremonias, obras de teatro, películas, grabaciones sonoras. ¿Qué más hay? Danzas, conocimientos tradicionales, expresiones culturales, estilos de vida, también muchas veces vemos eso, el estilo de vida de una comunidad, comidas preparadas, la comida también puede ser sujeta de protección, habilidades y técnicas tradicionales de sanación que pueden estar al amparo de leyes de propiedad intelectual o del derecho consuetudinario. Algunos pueden ser sagrados y o sensibles desde el punto de vista cultural. Existen comunidades en las cuales no conocemos cómo viven al día de hoy, porque no se ha permitido que la fotografíen, no se ha permitido que las graben y no se ha permitido que se comparta con el público, es decir, nosotros, no se ha permitido que se comparta cómo es que viven, cómo es que encuentran su comida, realizan sus vestimentas. Hasta el día de hoy existen comunidades de las cuales no conocemos y ellos protegen de esa manera
su estilo de vida, su cultura, su tradición, lo que le van a dejar a las generaciones que vienen. Y hay muchas veces que les dan permiso a personas específicas para que vayan y vean que existe esta comunidad y cómo viven. El uso de los conocimientos tradicionales debe hacerse con respeto. No está permitido el uso denigrante. Ya de por sí el conocimiento tradicional, la cultura es algo digno de respetar y que todos deberíamos de valorar y siempre mencionar que es algo maravilloso que compartan con nosotros. Entonces debe de hacerse con respeto y no está permitido que utilicen lo que vieron, lo que escucharon para un uso denigrante. No está permitido el uso, la adaptación o la comercialización de los conocimientos tradicionales sin el consentimiento fundamentado, previo y libre de sus custodios. Estas son variantes de lo que anteriormente hemos dicho. Necesitamos la autorización de la persona que va a ser el legítimo dueño. Vamos a pasar a un nuevo tema que son las franquicias, pero me gustaría saber si tienen algún tipo de pregunta en el chat sobre los conocimientos tradicionales y también, más que nada, de las formas en las que en un festival se puede proteger las marcas o los derechos de autor o lo que hemos visto hasta ahora. Aquí tenemos una pregunta, por favor. En el caso de que el producto o diseño sea basado en casas o en arquitectura, ¿a quién o a cómo se debe informar o avisar públicamente ese uso, respetando los derechos patrimoniales y culturas de este sitio? Gracias. ¿A qué te refieres con un producto o diseño sea basado en casas o en arquitectura? ¿Te refieres quizás a pinturas de ciertas casas o esculturas de ciertas casas que son patrimonios culturales? Si es así, uno debe de acercarse a la institución que maneja la casa o al arquitecto. Los arquitectos pueden proteger sus diseños mediante derecho de autor y preguntarles si es que pueden utilizar sus diseños. Vasos con módulos de ese diseño de la casa. Nuevamente, quizás, perdón un ratito. Vasos con módulos de ese diseño de la casa. Yo me estoy yendo un poco más quizás al tema de esculturas o pinturas hechas de diseños de arquitectura. Si es así, por ejemplo, podemos preguntarle al arquitecto que realizó el diseño si es que podemos realizar una pintura o realizar algún tipo de producto que tenga el diseño de la casa que ha construido o las casas antiguas al patrimonio o fideicomiso o la compañía que los maneje. ¿Alguna pregunta más? Bueno, voy dejando el chat por acá. Si tienen más preguntas, creo que aquí hay uno con los dueños, ¿verdad? Por supuesto, con los dueños de quien, con el titular, para ponerlo en una palabra mejor, con el titular de la marca o activo intangible, con el titular del derecho de autor. Con ellos es con quien debes de comunicarte para ver si te conceden una licencia de uso, que es este contrato donde te dan una autorización para que puedas utilizar su marca o si puedes utilizar sus derechos protegidos. En los cuadros, ¿qué se podría presentar? Cuadros, ¿te refieres a obras de arte? Si es así, pues, con las obras de arte, también debemos de acercarnos a quien maneje la propiedad intelectual del pintor. No podemos coger un cuadro, no podemos coger los cuadros de Guayasamín, no podemos coger los cuadros de ningún pintor y coger y estamparlos en camisetas o estamparlos en bolsos o en tazas o en cualquier tipo de producto si es que no tenemos la autorización para aquello. En muchísimos lados vemos que obras importantes, cuadros importantes, los venden como por ejemplo en estampados en camisetas. Eso sería un uso indebido de la propiedad intelectual que le pertenece al pintor o al escultor.
Aquí a lo que te refieres sería como la certificación de que podríamos hacerlo. Sí, la certificación de que podrías realizar un uso de un derecho de autor o de una marca es a través de una licencia de uso. Es un contrato del que voy a hablar un poquito más adelante con el tema de las franquicias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ok, vamos adelante con las franquicias. ¿Qué son las franquicias? ¿Alguna vez alguien ha escuchado sobre las franquicias? Ok, gracias. Sobre este tema nos podrían ayudar con el material. ¿Alguien ha escuchado alguna vez sobre franquicias? Los leo si es que sí o no. Hola, creo que alzaste la mano. ¿Tienes una pregunta? ¿Hello? Sí, buenas tardes. No, Hola. estaba haciendo en cuanto tiene que ver a las franquicias. Es una especie de negocio eh, que, que compra, por ejemplo, o bueno, una persona compra una, el derecho para usar determinada marca en un determinado sitio. Por ejemplo, KFC tiene franquicias en varias partes del mundo. Puede ser Correcto. nacional, puede ser franquicias, por ejemplo, los ceviches de la Rumiñahui, me invento. Entonces, tiene una matriz en Quito, pero las franquicias pueden ser utilizadas en diferentes sitios del país. Correcto, sí. También tenemos, por ejemplo, una franquicia muy conocida aquí en Ecuador, es la cevichería Boyaca. Esa es una franquicia también bastante conocida. La franquicia es usar los derechos obtenidos de una empresa con autorización. Sí, podemos comprar las franquicias. Entonces, ¿qué sabemos de las franquicias? La franquicia es un derecho, no es un derecho, es el derecho que le otorga el dueño de una marca, el titular de una marca o de un derecho de autor a un tercero para que explote su negocio, el know-how. La abogada María Gabriela ya les comentó lo que es el know-how de una empresa, todo lo que involucra. Si no, igual se los explico en esta parte de la charla. Entonces, nuevamente, la franquicia es el derecho que le otorga un dueño de una marca o de un derecho de autor a un tercero, bajo un contrato, por supuesto, para que explote su know-how, todo lo que concierne a la marca, la forma de utilizarla, la forma, por ejemplo, en las franquicias de la cevichería Guayaco, la cevichería de Rumiñahui, cómo deben de estar los uniformes, cómo debe de estar el local, cómo debe de manejarse todos los protocolos de la comida, cómo debe de servirse la comida, cómo debe de prepararse. Todo eso forma parte del know-how de una compañía, en este caso una compañía alimenticia, un restaurante. Entonces, le das el derecho, pero a cambio tienes una compensación económica que se le conoce como las regalías. Entonces, yo, Fiorella, soy dueña de una marca y quiero comenzar a realizar franquicias, vender franquicias. Entonces, tengo un tercero que quiere comprarme mi franquicia, quiere comprarme el uso autorizado de mi marca. Y ¿yo qué recibo a cambio? Recibo la compensación económica por la compra de la franquicia y también por las regalías o los royalties, como se conocen, que pueden ser anuales, pueden ser semestrales, dependiendo de lo que se llegue en un acuerdo mediante un contrato. Vamos con, mil disculpas por la tos, el cambio de clima aquí en Ecuador, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me tiene bastante enferma. Pero bueno, las franquicias. ¿Para qué quiero realizar una franquicia? Normalmente la pregunta es, ¿para qué la quiero realizar? ¿Por qué quiero tener una franquicia? Muchas veces es para lucrarme de ello, para ganar dinero, porque los activos intangibles, aparte de proteger tu activo intangible,
Es una forma de lucrarte. Puedes vender tu marca, puedes licenciar la marca o puedes permitir el uso autorizado de ella mediante las franquicias. Las franquicias no son para todos. Realmente debe haber un estudio que vaya detrás de por qué quisiera sacar una franquicia y si es que es beneficioso para ti. Porque muchas veces no puede ser puede ser perjudicial para el dueño de la marca que vendas la franquicia y el que te la compró no está haciendo un buen trabajo. Entonces tiene que haber un análisis detrás de si es que una franquicia te beneficia o no. En pocas palabras, ¿qué es? Es la licencia e inscripción de los activos intangibles y el manual de operaciones. El manual de operaciones de una compañía, de una franquicia, es la Biblia, por así decirlo, de lo que se va a vender. En el manual de operaciones vas a encontrar todo el know-how de la compañía, de la franquicia. Vámonos de nuevo con el ejemplo del restaurante, lo que les estaba comentando. Dentro de este manual de operaciones está el aspecto del local, cómo debe de estar cada local. Si vas a vender una franquicia, el local debe de estar igualito en todos los que encuentres. Todos deben de ser iguales. El uniforme que pueden utilizar los empleados que trabajan ahí. ¿Cuál es la estructura del restaurante? Hay gerentes generales, hay un administrador, cuántos cocineros hay, cuántos meseros puede haber. El diseño del local, ya lo mencioné, el diseño está de los muebles que se van a utilizar en ellos, el menú, cómo se va a preparar, dónde pueden comprar los productos que van a servir. Todo esto se encuentra dentro del manual de operaciones. Por eso es que les digo que es la Biblia de lo que se va a adquirir. Este manual de operaciones es tan importante, muy, muy importante, que puede ser sujeto de protección mediante un depósito de información, una protección de secreto comercial. Así de importante puede ser el manual de operaciones para algo. No nos vamos a encontrar en ningún lugar como que te entreguen el manual de operaciones de una franquicia, así porque sí. Y las licencias e inscripción de los activos intangibles. Aquí, ¿cómo lo vamos viendo? Lo primero es la inscripción de los activos intangibles, proteger la marca. Una vez que ya tienes la marca protegida, registrada, vigente en el país, lo que viene para poder franquiciarla es otorgar las licencias, es decir, otorgar el permiso para que este tercero pueda utilizar tu marca. Nuevamente, aquí es lo que yo les mencionaba, que es el contrato de licencia de uso. El contrato de licencia de uso es fundamental en una franquicia. ¿Por qué? Porque quien vende la franquicia autoriza al tercero, a quien la compra, para que pueda utilizar su activo intangible durante determinado tiempo, de forma exclusiva o no, y cuál es lo que va a pagar por esa licencia, por ese uso que le va a otorgar el dueño de la marca. Aquí tenemos algo como para pensar si es que ustedes tienen una marca. Quiero que mi marca sea una franquicia. ¿Por qué? Con esto podemos comenzar a desarrollar si es que si tienen una marca y están pensando en franquiciarla, podemos ver estos distintos aspectos para ver si es beneficioso o no. Por ejemplo, si quieren pónganlo en los comentarios para irlos leyendo. Quiero que mi marca sea una franquicia. ¿Por qué? ¿Para qué? Enumerar los secretos comerciales de la franquicia. ¿Qué es un secreto comercial? ¿Qué podemos proteger como secreto comercial? Podemos proteger las recetas de un restaurante, podemos proteger la lista de proveedores de un restaurante o de una compañía, podemos proteger el manual de operaciones que les comentaba, podemos proteger, ¿qué podemos proteger como secreto comercial? La información confidencial podemos proteger como un secreto comercial. Y por último tenemos enumerar manuales de operación a elaborar. ¿Qué nomás tienes que poner dentro de este manual de operación?
¿Cómo se hace la comida? ¿Cómo debe de ser el local? ¿Cuál es el uniforme de la gente que está ahí? Manual de operación también quizás para si vas a vender un producto de una franquicia, cómo es el proceso para que se lleve a cabo este producto en específico que se va a adquirir, cómo se debe de desarrollar, con quién lo vas a desarrollar. Todo eso está dentro de el manual de operaciones. Estoy segura que la abogada María Gabriela, en toda esta semana que les dio estas charlas, les ha comentado que sin protección las creaciones no tienen valor. También, por ejemplo, una marca no te pertenece si es que no la has registrado ante la autoridad competente. Eso es muy importante también saberlo. Y hay que elegir de forma correcta la modalidad en la que se va a proteger el activo intangible para posteriormente licenciarlo. Por ejemplo, las recetas se protegen como secretos comerciales, como ya les había comentado, o también se protegen como derecho de autor. Una receta no la vamos a proteger como una marca, pero el nombre de un producto, el nombre del restaurante, eso sí lo podemos proteger como una marca de servicio. Por ejemplo, si van a vender, me estoy inventando, zapatos, eso también es una marca de vestimenta, una marca de producto, de ropa. Los muebles también, nuevamente, eso es una marca de producto. Eh, Tenemos que ver cómo se protege cada cosa para que cuando lo licencia sea de forma correcta. Nuevamente, derecho de autor abarca obras, arte o esculturas, las fotografías, las recetas de un restaurante, procesos, software también se puede proteger mediante derecho de autor. En cambio, las marcas es algo que uno lo puede, eh, por ejemplo, tenemos Coca-Cola, es una marca de producto, Faber-Castell es una marca de producto, tenemos millones. El café, Sweet and Coffee es una marca de producto también y también es una marca de servicio, pero también tienen por detrás muchísimos derechos de autor protegidos, como son las recetas de los productos y de los postres y snacks que venden. Muchísimas gracias por ver toda la presentación. Y si tienen preguntas, podemos ir ahorita a las preguntas para ver qué nomás podemos explayarnos un poco más sobre las franquicias. Puede ser un producto de panes, por supuesto. Si tienen una panadería, en la panadería puede ser una marca de servicio de restaurantes, de cafeterías, eh, de, de, de comercialización perdón, de elaboración de alimentos y bebidas. Esto es la clase internacional NISA 43. Y puedes franquiciar una panadería, por supuesto. Nuevamente, hay que analizar qué nomás lleva por detrás de la marca, qué nomás se va a licenciar, que puede ser eh, las marcas protegidas, los derechos de autor, el manual de operaciones y qué nomás se puede proteger previo a que exista la franquicia. Existe no solamente el contrato de licencia, sino el contrato de franquiciante, que eso también es importante, que es donde se van a determinar las cláusulas específicas que conlleva adquirir la franquicia y también cómo se van a pagar las regalías, cómo se van a pagar los royalties, nuevamente si es semestral o anual, cuál es el porcentaje que se va a pagar, cuál es el valor de la franquicia en sí. Y esto se hace a través del contrato de franquiciante. ¿Tienen alguna otra pregunta? A Sí, ver. sí, sí tenemos otra pregunta. Sí, ahí lo estoy viendo, justito. Listo. ¿Hasta qué punto es bueno hacerse una franquicia y si es bueno hacer franquicias? Hay franquicias que son excelentes.
son muy beneficiosas para la persona que tiene el titular de la marca, el titular del derecho de autor. Nuevamente, me gustaría mencionar que debería existir un análisis detrás de si realizar la franquicia o no y si va a ser beneficioso para la persona que la va a vender, porque existe una inversión detrás de comenzar a vender las franquicias. Primero debes de tener todas las marcas protegidas, debes de tener los derechos de autor concedidos también, si es que aplica en ese caso. Debe de existir también el manual de operaciones, asesorarse correctamente con un abogado especializado en propiedad intelectual que les pueda detallar y decir, ok, tienes estos productos, estos procesos, este software, esto lo tienes protegido o no, esto debería de protegerse. Existe una inversión detrás previo a poder comenzar a vender una franquicia. ¿Algo más? ¿Tienen alguna otra pregunta sobre franquicias? Aquí veo que están levantando la mano. Sí, alguien está levantando. Daniela Cortés. Ujú. Por favor, Daniela. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, lo Hola, que ¿cómo pasa es estás? que no tengo también una inquietud. Sí, ¿Qué pasa si es que el dueño de la franquicia no respeta todas las cláusulas que estaban en el contrato? el dueño de la franquicia, es decir, quién la vendió. Sí, Bueno, para eso está el contrato de la franquicia, de muy aparte del contrato de licencia de uso que mencionaba, existe este contrato de franquicia que se debe firmar. Si es que el mismo dueño de la franquicia lamentablemente no respeta lo que está dispuesto ahí, bueno, pues se puede ver cuáles son las causales de la terminación de esta relación de franquicia. Existen, dentro de ese contrato se determinan las causales por las que se puede terminar unilateralmente el contrato o dar por terminado completamente, si es que puede haber una demanda por incumplimiento de contrato, una mediación. Muchas veces dentro de los contratos se pone la forma de resolución de conflictos, que puede ser llegar a una mediación o arbitraje previo a una demanda, y se puede ver cuál es la causa para la terminación del contrato. Pero muy comúnmente, realmente, quien no respeta las cláusulas de las franquicias es quien la compra. Y el que vende la franquicia es quien debe estar detrás continuamente verificando que su marca y lo que haya licenciado y lo que haya vendido, la franquicia en sí, se esté haciendo de acuerdo a los lineamientos que se dieron mediante el manual de operaciones que les comentaba, y que la marca se esté utilizando correctamente de acuerdo a las cláusulas que se estipularon dentro del contrato de licencia de uso y también dentro del contrato de la franquicia. Normalmente el que está detrás de esto no es el que incumple comúnmente, es el que compra la franquicia. Es lo común. Debería respetar, ya que se trata de su marca, y debería ser exacto al original, por supuesto. Por eso es lo que comentaba, muchas veces quien vende la franquicia es quien está detrás monitoreando, viendo que su marca esté usando correctamente, se esté usando correctamente, que las recetas se estén respetando, si es un restaurante, que el producto que se esté elaborando de la forma correcta con los proveedores que son. Porque, por ejemplo, vamos a un restaurante que sea una franquicia y me invento, la franquicia del centro, o sea, el restaurante que está en el centro es el original, el primero que hubo. Digamos que vende, qué sé yo, vende pastelitos de carne. Tiene un sabor específico. Ya vamos a este restaurante en el centro que tiene este sabor específico, pero vendió una franquicia y puso un restaurante en el sur.
y el del sur tiene un sabor, el pastelito de carne tiene un sabor completamente diferente. Y muchas veces uno dice, ¿por qué? Si es el mismo restaurante. Quizás es una franquicia y no están utilizando de manera correcta el manual de operaciones que se les entregó y no están utilizando los proveedores que se les dio para que puedan comprar los mismos ingredientes y no estén siguiendo la receta al pie de la letra y no sale el mismo producto que debería de venderse. Eso también sucede. ¿Tienen alguna otra pregunta? Estoy viendo en el chat y no hay ninguna pregunta nueva, pero si tienen alguna, por favor, déjenme saberlo o si quieren levantar la mano para también eh, preguntar, vamos adelante. Hola, Hola. hola, buenas tardes. Saludos desde Tena. Mi pregunta era acerca de las franquicias. De acuerdo al tipo de local o de persona, logística, ¿vale? ¿Cuántos son los valores que se pagan por eso? Por pagar De- el... Depende muchísimo. No te puedo dar un valor exacto de cuánto se vende una franquicia porque hay que analizarla. Qué no más, qué activos intangibles se encuentran, se van a franquiciar, si tienen varios manuales de operaciones o no, qué tipo de local o qué tipo de servicio o producto se va a vender, si es un restaurante, si es una franquicia de un reconocido producto. Normalmente las franquicias se venden por valores de alrededor de 8.000 o 10.000 dólares para arriba, pero existe un análisis exhaustivo detrás para llegar a ese valor y que se le pueda poner ese valor a la franquicia y decir, ok, este es el valor con el cual va a ir dentro del contrato y con el cual se va a comenzar a ofrecer y a vender. Gracias, muchas gracias por la respuesta. No hay de qué, encantada. Vamos adelante con las preguntas, si alguien más tiene. Si quieren conocer un poco más de franquicias, pueden también preguntar. Perdón nuevamente. Tal vez Sí. hay páginas donde podríamos ver las franquicias que hay, sobre todo alrededor nacional. En internet probablemente encuentres cuáles son franquicias conocidas aquí en Ecuador. Tengo entendido, una de las que conozco sé que es la cevichería Guayaca. Esa es una franquicia conocida, sé que es una franquicia eh, Nacional. nacional, sí. La cevichería Rumiñahui también me parece que es una franquicia nacional. Sweet and Coffee no estoy segura si vende franquicias, tengo entendido que no. Pero existen, tenemos que ir más allá bueno, las franquicias más comunes son de restaurantes, franquicias internacionales. En Ecuador tenemos cientos, tenemos muchos restaurantes internacionales, Kentucky, eh, también Burger King es una franquicia, Pizza Hut es una franquicia, eh, hay muchísimas franquicias internacionales aquí en Ecuador. Y normalmente siempre lo primero que pensamos son restaurantes, pero también pueden haber productos y también aquí como mencionan, franquicias de arte o artesanía en Ecuador. No tengo conocimiento de alguna en específico, pero estoy segura que debería de haber. Ok, También muchas gracias. existen, no hay de qué, encantada. También existen franquicias de, por ejemplo, softwares, también existen de hasta música, diseños industriales. Hay que ver también qué involucra la franquicia en sí. Me voy un poquito más a la pregunta que estabas haciendo antes sobre el valor de una franquicia. Hay que ver más o menos qué es lo que contiene la franquicia. Si tiene marcas de producto, marcas de servicio, cuántas marcas, si tiene
por ejemplo, un software específico que utiliza ese local, una plataforma específica, si tiene diseños industriales, puede tener patentes, puede tener secretos comerciales. Hay que ver, hay que analizar la inversión que se hizo previo a, a determinar el valor de la franquicia en sí. Muchas gracias. Bien, No hay de qué. gracias. ¿Tienen otra pregunta? Bueno, voy viendo que creo que quedó la información súper clara. Sí, aparentemente sí quedó la información súper clara sobre el tema de las franquicias y los conocimientos. No, bueno, tenemos una pregunta. A ver, Adelante, Teresa, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. No sobre, tengo una pregunta, una inquietud no sobre las franquicias, eso sí está muy claro, pero anteriormente comentaba sobre los derechos de que si vemos algo en, por ejemplo, en una página en Pinterest, podemos tomar este producto. El asunto es que yo realizo carteras con materia prima forestal del medio. Entonces, pero a veces uno va a tomar de Pinterest o de YouTube, qué sé yo, de una página, un patrón. ¿Eso es prohibido o si es posible? O sea, un patrón, depende un modelo, mucho. un Depende diseño. mucho. Hay algo, existe la inspiración y existe la copia. ¿Ya? Entonces, uno se puede inspirar en una cartera que haya visto y no necesariamente copiarla tal cual como está. También ver la información quizás del patrón que escogiste eh, y dice si es información libre o no, o si es información que está protegida. En la foto normalmente sale abajo dicha información, como los ejemplos que les puse de los derechos de autor, la información que puede ir debajo de una fotografía. Pero normalmente un patrón que esté puesto en internet quizás no es libre y eh, no debería de ser usado sin la autorización del dueño o de la persona quien lo puso en internet. Muchas veces informan y dicen que es de uso libre y que no hay ningún problema que lo puedan utilizar. Ese sería el caso, el mejor escenario, pero copiar directamente imágenes de Pinterest no sería un uso correcto. Ya, espero que te haya servido esta información. Acá veo que dicen, buenas tardes, normalmente yo uso mucho Pinterest como ideas, ya que pinto en tela y bordo, lógicamente es la idea y la creación que yo le dé al producto. Claro, la idea es una cosa, nosotros no podemos proteger una idea, todos tenemos ideas, entonces la idea puede ser un restaurante, pero cuál es la finalidad del restaurante, la marca, cómo se va a llamar? Esa es la diferencia. Entonces, esa es la diferencia entre la idea y la creación, como mencionas. Sí, te puedes inspirar en las cosas que se ven en Internet, en las cosas que si nos vamos de viaje, por ejemplo, y vemos un restaurante o vemos un tipo de cartera, vemos un tipo de bordado, un tipo de tela, nos podemos inspirar en eso y tener nuestras propias creaciones, pero no copiarlas directamente a cómo lo vemos, porque quizás eso está protegido por derecho de autor o está protegido como marca, como un tipo de proceso, y estuviéramos vulnerando los derechos de terceros.
Sí, aquí Mónica está poniendo, creo que en Pinterest hay de todo en Pinterest. Yo soy fan número uno de Pinterest. Me encanta ver las imágenes que hay ahí. Obviamente no las utilizo sin, sin, sin autorización, pero sí, hay muchísimas personas que ponen sus imágenes y dicen que esta imagen pueden utilizarla sin ningún tipo de autorización. Otros quienes mencionan específico debajo que dice que todos los derechos están reservados y si quieres utilizarla, debes darle el crédito correspondiente o debes de preguntarle si puedes utilizarla. Y otros que ponen, por ejemplo, patrones y dibujos, cómo realizarlos de manera gratuita y ahí sí podemos tener acceso a ellos sin vulnerar los derechos de terceros. Estoy feliz que Perdón, todos utilicemos Pinterest, por si acaso no sabía que era tan popular. y para Canva es igual, disculpa. Bueno, Canvas es un programa, nunca he utilizado Canvas. Canvas es un programa donde puedes diseñar, me parece que eh, imágenes para plataformas de redes sociales, ¿verdad? Sí, como también diseñar en páginas A4, puedes diseñar tus proyectos, como también tus diapositivas. Bueno, en Canvas tú compras la aplicación, compras, Hay también el registro gratuito, hay gratuito y imágenes hay, y claro, hay gratuito. gratuito y hay, digamos, Canvas profesional, algo así, ¿verdad? Sí, parecido, como que deja atrás Ya. un poco a los diseñadores ahora. Ya, normalmente cuando compras una aplicación y pagas una mensualidad, estás comprando la licencia. Entonces te permiten utilizar, eh, te están licenciando los derechos que ellos han subido a esta aplicación móvil y te permiten utilizar ciertos diseños. Hay unos que son, por ejemplo, los que utilizas gratuitos, son gratuitos. Y otros que, por ejemplo, si utilizas el Canvas profesional, no sé cómo se llama en verdad, según yo se llama Canvas profesional, y pagas esta mensualidad, estás pagando una licencia para poder tener acceso a Imágenes, a estas o imágenes, sí. y siendo así, entonces no tendría ningún problema presentando esas imágenes en algún proyecto escrito como diapositiva, ¿verdad? No creo que tuvieras ningún problema, siempre y cuando estés pagando la mensualidad, sí son las imágenes licenciadas. Ok, Las que claro. son gratuitas no habría ningún problema. Normalmente eso sucede con las aplicaciones móviles, donde te dan, como por ejemplo, plantillas que puedes utilizar. Muchas veces es una aplicación que compras y pagas una sola vez. Me invento 99 centavos. Estás comprando todo lo que te ofrecen dentro de la aplicación y lo pudieras utilizar libremente. Tal vez Y anual. tal vez anual, sí. Y también algo que no muchas personas lo hacen es leer los términos y condiciones que viene detrás de estas aplicaciones móviles o de estos lugares donde se bajan imágenes. Es muy importante, yo sé que es algo engorroso y a veces muy largo porque esas son las famosas letras chiquitas, pero los términos y condiciones es donde vas a encontrar absolutamente toda la información de lo que estás adquiriendo. Es decir, se pueden utilizar las imágenes o no, se pueden publicar las imágenes o no, o las plantillas, las condiciones de uso del programa. No sé si ustedes, por ejemplo, alguna vez se han metido a un programa de cómo hacer tu negocio crecer y te dan una información. Esa información y pagas, me invento, $50 por acceder a ese programa que es online. Ya, cualquier curso en línea, cómo pintar en acuarela. Y te dan como un folleto, o una información que te bajas por internet. Eh, por detrás está estos términos y condiciones y muchas veces esa información por la cual tú pagaste los $50 está protegida por derecho de autor y en los términos y condiciones se indica específicamente que compartir esta información puede ser penado y puede ser una vulneración de los derechos de propiedad intelectual de alguien. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso ahí, específicamente compartir cursos que se han comprado, compartir el material que viene dentro de un curso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Y tal vez, perdón, otra pregunta. ¿Y
tal vez en su bibliografía, toda esa información se pondría, perdón, en la bibliografía se pondría toda esa información. En la bibliografía te refieres en el proyecto que estés realizando. Exacto, sí. O sea, puedes Como poner que lo sacaste de Canva, sí. Normalmente en la la, bibliografía inclusive los derechos de la cama, pues, ¿no? claro, Ok, gracias. no hay de qué. Hola, puedo Hola. hablar. Yo justamente hace una semana o dos hice un cursito de bordado, ¿no? Un bordador de guano que tiene unos diseños espectaculares de 3 dimensiones y no sé qué. Y él entregó pues documentación, videos y todo. Y de hecho, además de lo que tú decías, de decir que todo el material era de su propiedad, también decía que no se podía, o sea que, por ejemplo, uno no puede dedicarse a bordar 10 de sus diseños y venderlos, porque sigue siendo su diseño. O sea, a pesar de que uno haya pagado por el curso y que tenga el material y que lo aprendió y que lo pueda hacer. O sea, a lo mejor yo lo puedo bordar y regalárselo a mi mamá, pero no lo puedo vender, ¿no? Eso Claro, también es importante y creo que también importante para quienes a lo mejor aquí den cursos y puedan defender sus diseños, ¿no? así Proteger es, sus diseños. así es. Por ejemplo, muchas veces, como lo menciona, eh, quizás compró el curso para saber cómo bordar y vinieron unos diseños específicos para que uno practique, pero esos diseños son de la autoría de la persona quien vendió el curso. Entonces, no pudiera reproducir esos diseños, venderlos, comercializarlos y lucrarse de eso porque le pertenecen a la otra persona. Quizás la finalidad del curso era que aprendan a bordar con las técnicas que les estaba enseñando y puedan crear sus propios diseños y eso sí comercializarlo, pero no los diseños que creó esta persona. Exacto. ¿Tenemos más preguntas? También hay archivos que se pueden comprar, sí, también hay archivos que se pueden comprar y ya son de te quedan para ti. Al parecer creo que no hay más preguntas ni intervenciones. Sí, y creo que quedó súper clara toda la Sí, información. sí, muchísimas gracias. Bueno, bueno, sí que ahí surgió una pregunta. ¿Cuál es el ministerio que revisa? Creo que te refieres a la autoridad competente en propiedad intelectual. La autoridad competente de propiedad intelectual es, aquí en Ecuador, es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, conocido como el SENADI, anteriormente conocido como el IEPI, que era el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, pasó a nombrarse Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Ese es ante quien se registra, se solicitan las marcas, se solicitan los derechos de autor, ante quienes se solicita que por favor tomen medidas como tutelas administrativas, oposiciones y recursos de apelación. Muchísimas veces el SENADI no es quien le da el aviso al titular de la marca y le dice, oye, ten cuidado, te están copiando la marca. No, uno tiene que velar por sus derechos y el SENADI es quien ejecuta las acciones que el usuario le pida. Muchas gracias. No hay de qué.
Bueno, creo que bueno, solo tenemos agradecimientos. Creo que ya no tenemos más consultas. Aquí surgió otra. ¿Cuánto dura un registro de marca? Un registro de marca dura 10 años y son renovables a perpetuidad. Es decir, cada 10 años eh, uno puede solicitar la renovación del registro de una marca de producto o el registro de una marca de servicio o también un nombre comercial. En el caso de nombres comerciales, para la renovación se necesitan pruebas de uso. Las pruebas de uso comúnmente son facturas donde salga el nombre comercial que se esté usando. ¿Cuánto cuesta el registro de una marca? Bueno, depende mucho si lo realizas por tu cuenta o o a través de un abogado, con la asesoría de un abogado especializado, que es algo que se recomienda bastante, ya que normalmente los registros de marca no solamente realizar la solicitud, sino lleva una vigilancia marcaria por detrás por los 10 años que dura el registro y, y normalmente los abogados que te realizan esta vigilancia marcaria son quienes te dicen, he revisado y al parecer alguien está tratando de solicitar una marca que es similar o idéntica a la tuya, entonces sí es muy recomendable realizar los registros con un abogado especializado. No te pudiera decir cuánto cuesta el registro de una marca dependiendo de los abogados, del abogado que escojas, pero la tasa gubernamental, es decir, el gasto que se paga ante la autoridad competente es de $208, pero si tienes un RUC o un RIMPE activo, uno puede categorizarlo como pequeña o mediana empresa y obtener el 50% de descuento en el valor de la tasa gubernamental y esta quedaría en $104 así. Y acá veo que dicen, hay que volver a pagar para la renovación. Sí, se vuelve a pagar la tasa gubernamental, el valor de la tasa gubernamental, que nuevamente tiene un costo de $208, pero si tienes la categorización que dura un año, este descuento, hay que volver a categorizar cada año, te quedaría en $104. No, no hay de qué. Gracias a todos por sus comentarios. Realmente me da mucho gusto que les interese el tema de la propiedad intelectual y que estén interesados en proteger sus derechos. A ver qué me dice. En el caso de Colombia, el registro marcario se ante... Sí, existen en distintos países el nombre varía. En Perú se llama el Indecopi, en Colombia es el SIC y así tenemos en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí en Ecuador era muy conocido y de hecho estoy segura que muchos lo conocen como el IEPI. Ahora nuevamente se cambió cuando se expidió la ley de el COESI, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Ahí cambió el nombre de la autoridad competente, que es el actualmente conocido como el SENADI, que mucha gente se confunde y le dice SENAEP y piensa que es la aduana, pero es SENADI. Dice, cuando el registro de la marca no se acepta por algún error, el reenvío con la corrección también se paga. No. El proceso de marca que la abogada María Gabriela, estoy segura que les explicó el proceso de cómo se registra una marca. Entonces, el proceso comienza con la solicitud y el examen de forma. Si dentro del examen de forma, que ven que se haya completado el formulario de manera correcta, que la descripción de la marca esté bien, que los servicios o productos escogidos vayan de acuerdo a lo que se quiere proteger. Si es que existe algún error dentro de este formulario, el funcionario lo que hace es devolver el expediente con una notificación para que subsanen los errores. Ahí no hay ningún pago. Se subsana el error mediante un escrito y una vez que el funcionario lo lee, se da continuidad al trámite. Bueno.
Creo que ahora sí, ya no hay más preguntas o consultas. Bueno, de parte del CIDAP, agradecemos mucho por la participación y el apoyo a María Gabriela Campoverde y a Fiorella Gagliardo de Guayaquil. Agradecemos mucho por su participación, por ser talleristas en este espacio y a todos ustedes por haber participado también y formar parte. Esperamos que estos espacios hayan sido de beneficio para todos los que han participado y mil gracias por su conexión. De igual manera, más adelante seguiremos con más proyectos, con más actividades formativas, tanto virtuales como presenciales, así que les invitamos, por favor, a que estén atentos de nuestras redes sociales, en donde difundimos nuestra programación de formación. Muchísimas gracias a todos y todas, y un fuerte abrazo a los talleristas. Mil Gracias. 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 Gracias, hasta Muchas luego. Un gracias gusto. a los talleristas, al CIDAP. Salud. Muchas gracias, Pilar. Gracias. Muchas gracias, Ansiedad, por estos bellos talleres que nos ayudan a nosotros también. Muchas gracias.